en este segundo día de una agenda importante, llena de conocimiento que todos los panelistas hoy están dispuestos a compartir con ustedes. Vamos a empezar hoy con el circuito 2. Este circuito lo hemos llamado Finanzas Sostenibles y Tecnología. Y tendremos como panelista a Carlos Eduardo Correa, exministro de Ambiente y miembro senior de Conservation. El exministro tendrá una ponencia en la que se hablará sobre los territorios que se transforman alrededor de sus ríos, y aquí lo que va a hacer es un desarrollo sobre las biodiversidades, que son territorios cuyo desarrollo urbano prioriza la conservación y la biodiversidad. En ellas, los ríos son clave para las apuestas de sostenibilidad de las ciudades que cuentan con cuerpos de agua y fuentes de vida urbana. Un poco de la trayectoria del exministro Carlos Eduardo Correa. Como les decía, fue ministro de Ambiente, experto internacional y miembro senior de Conservation International. Como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, entre los años 2020 y 2022, logró posicionar al país como un referente global en la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad. Lideró los esfuerzos que llevaron a que Colombia lograra la protección del 30% de las áreas marinas y terrestres a nivel mundial antes de 2030. Y en 2022, 8 años antes de lo previsto, se alcanzó la meta, así como la declaración de la Reserva de Biosfera Tribugá-Cupicá-Baudó por parte de la UNESCO. Fue alcalde de Montería entre los años 2012 y 2015, transformando la ciudad en un modelo de sostenibilidad al centrar el desarrollo en torno al río Sinú. Fue también viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico y alto consejero presidencial para las regiones. Actualmente, como Senior Fellow en Conservation International, es embajador de Mangrove Breakthrough, una iniciativa ambiciosa para proteger y restaurar millones de hectáreas en manglares en el planeta. Le damos la bienvenida, señor exministro, muchas gracias, bienvenido. Adelante. Hola, hola. Muy buenos días. Ya me traen un micrófono. Definitivamente ayer estaba yo en la primera fila y vimos que este atril es para personas de más de 1,70. Por acá arriba. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por estar acá. Siempre el primero de la jornada es más duro, que viene la gente llegando apenas. Muchas gracias al alcalde Hugo Kerguelen por tener este evento en la ciudad. Ya la segunda versión del River City Global Forum, 10 años después, en el año 2015, tuvimos la oportunidad de tener este gran evento, de fundar el evento y de poder tener más de 30 conferencistas internacionales, que fue muy bonito ver esas experiencias y poder tener gente que valide lo que se está haciendo en la ciudad. Y hoy nuevamente más de 30 invitados internacionales, mucha gente de diferentes ciudades de Colombia, muchos jóvenes, que me alegra mucho. Así que, alcalde, muchísimas gracias como monteriano por darnos estos espacios maravillosos. A Edna Margarita González, gerente de River City, felicitaciones. Sé las dificultades que tiene organizar un evento de estos de carácter internacional y poder traer a todas las personas acá. Queridos concejales y amigos, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo no tengo 10 minutos. Bueno, hoy quiero contarles
algunas historias teniendo en cuenta lo que se presentó el día de ayer, el alcalde, los conferencistas, temas de financiamiento. Y quisiera comenzar contándoles un poco qué son esas ciudades río, porque ayer todo el día hablamos de ríos, todo el día hablamos de los ríos que atraviesan las ciudades, de todo ese desarrollo de las ciudades en torno a sus ríos. Y quisiera comenzar con esta diapositiva simplemente con esos 6 puntos de qué es una ciudad río, que desde el año 2015 comenzamos a trabajar en este concepto de ciudad R. Y una ciudad río es la ciudad que goza con el privilegio de ser atravesada o bordeada por uno o más ríos. Y goza por el privilegio porque realmente es un privilegio. En Montería, de las 32 ciudades capitales, solo 28 son atravesadas por ríos. No todas las ciudades están atravesadas por ríos, a pesar de que veíamos ayer, por ejemplo, que muchas de las ciudades o muchas de las personas y asentamientos a lo largo de la historia han llegado a las riberas del río en busca de agua y de saneamiento y de seguridad alimentaria. Entonces es un privilegio, y para Montería, por supuesto, estar atravesada por ese río Sinú. Quienes gobiernan y habitan conciben el crecimiento urbano de cara a sus ríos. Son centros urbanos donde los ríos no solo son explotados, sino que además son conservados, y vamos a hablar un poquito de eso hoy, de la conservación del recurso hídrico y de esos ríos. Para construir una ciudad R es necesario devolverle el río a la ciudad y la ciudad a la gente. No es solamente el elemento río, sino las personas que habitan en esas ciudades o en las riberas de los ríos. Se caracterizan por hacer de los ríos el principal eje de desarrollo y su insignia, que es lo que ha venido haciendo Montería, poniendo en el centro del desarrollo el río Sinú como un elemento potente, que le da potencia a la ciudad para construir planes de desarrollo de corto, de mediano y de largo plazo. Y basan su proyecto de futuro en la integración del río con la ciudad. Entonces, teniendo en cuenta un poco la charla que hacía el alcalde ayer de la evolución de Montería en los últimos 25 años, acá estaban los exalcaldes ayer, Luis Jiménez Espitia, León Fidel, Marcos Daniel, el señor Carlos Ordóñez, todos los alcaldes que han venido en los 25 años y que de alguna manera han hecho un aporte importante en la ronda del Sinú o en el desarrollo de cara al río. Entonces, rápidamente yo voy a hacer un zoom en el periodo en el que tuve la oportunidad de ser alcalde, 2012-2015, y simplemente contar una breve historia del por qué nace ese concepto de devolverle el río a la ciudad y la ciudad a la gente. En el año 2011, cuando inicié mi campaña a la alcaldía, sentíamos en ese momento una dificultad en la margen izquierda de Montería, en la margen izquierda del río Sinú, que yo siempre les decía que la margen izquierda depende de dónde venga, porque si venía río abajo era la margen derecha esta, pero si venía de río abajo hacia arriba, pues la margen derecha era del otro lado. Entonces depende de dónde la vieras. Y nos reíamos porque en ese momento la margen izquierda se sentía muy excluida. No había alcantarillado, no había acueducto al 100%, no había espacios públicos, no había parques, muy poca pavimentación, y eso se debía a que no había redes de alcantarillado, el transporte público, y en ese momento, por ejemplo, no había ronda tampoco de ese lado. Entonces, en ese momento, como muchos años atrás, inicia un movimiento separatista, le decían el movimiento separatista de la margen izquierda, y lo que buscaba era crear un nuevo municipio en esa parte de la ciudad donde estaba el 25% de la población. Y irónicamente, pero no dejaban entrar, prácticamente las reuniones en ese momento cuando recorríamos decían no queremos aquí políticos. Y la única forma en la que pudimos identificar cómo trabajar con las personas en ese momento que habitaban en la margen izquierda fue prometiendo en ese momento cómo íbamos a hacer un plan de desarrollo exclusivamente para la margen izquierda. Pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que la división de la izquierda y la derecha era por el río, que el río era el que nos tenía divididos completamente. Y entonces ese elemento del que hemos hablado ayer y hoy, ese elemento potente no nos estaba uniendo, sino que nos estaba dividiendo. Y ahí encontramos
ese elemento diferenciador y dijimos, ese río que nos ha dividido históricamente es el que nos va a unir nuevamente alrededor de una sola Montería. Y comenzamos a trabajar en ese plan. En ese momento, de las cosas que surgieron fue, ¿por qué tener un nuevo municipio? Más bien creemos una sede de la alcaldía en la margen izquierda de Montería, que sea la sede más grande, más bonita, más importante. Comencemos a hacer la ronda del Sinú en la margen izquierda de Montería para tener una sola ronda del Sinú. Trabajemos en el espacio público, lleguemos al 100% de alcantarillado y comencemos a darle vida a nuestra ciudad de cara al río. Y ese fue el plan que comenzamos en el año 2012-15, durante el periodo, pero antes, 25 años, y rápidamente con fotos les voy a mostrar lo que era Montería. 1920, 1950, esto era Montería alrededor de su río. El transporte, habían hoteles, barcos, el comercio estaba todo alrededor del río, y poco a poco, en la medida en que tuvimos carreteras, en que tuvimos aeropuertos, la ciudad fue dándole la espalda a su río y dejamos de verlo como un elemento importante para la ciudad. Y de hecho se convirtió, como muchas ciudades de Colombia y del mundo, como vieron ayer, en las cloacas de las ciudades. Toda la zona industrial, los desechos, en esas zonas del mercado, si recuerdan lo que era el mercado en el año 2011, 2010, eran más de 380 kilogramos de residuos sólidos todos los días que iban al río. Teníamos 50% de cobertura de alcantarillado. El 50% de las aguas negras de Montería iban al río, ¿sí? Y ahí se quedó. Pero en ese momento, en el año 2002, comienza un proceso muy bonito de recuperación del espacio público. Esto fue en esos años, oiga, aterrizando aviones, hidroaviones en el río. A mí me hubiera encantado poder ver eso en su momento. Y la ciudad le dio la espalda. De pronto hay personas aquí que se acuerdan lo que era antes del año 2002 la zona de la Avenida Primera. Era esto, había indigencia, había problemas sociales. Miren el espacio público cómo estaba hasta los 90s. Y luego empieza el espacio público, la recuperación desde el año 2002 hasta el año 2011, que es donde inicia mi periodo como alcalde, donde ya venía la recuperación de la Avenida Primera desde el puente metálico hacia el centro de la ciudad, donde estaba el mercado. Entonces ya comenzamos a tener esto y ya Colombia empezaba a escuchar lo que era la ronda del Sinú en Montería. Una maravilla. Ya cuando uno ve esto, uno dice, ¿cómo es posible que uno tenga esto dentro de la ciudad? ¡Qué maravilla! Y que pueda la gente disfrutar de la biodiversidad. Entonces, esto encontramos en el año 2012, había viviendas en la zona de Pueblo Pescado, en la zona del Cartucho, y pues de gran preocupación, porque decía, qué bonita la ronda hasta la 32. No sé si se acuerdan los monterianos de eso. Ahí comenzaba el mercado. Entonces, ¿cómo hacemos para poder trabajar en esos espacios? Y miren lo que era el mercado, lo que vieron en 1950, ya miren lo que se convirtió. Aquí había de todo tipo de actividades ilegales, había microtráfico, había trabajadoras sexuales, niños, menores, una falta de educación absoluta y por supuesto la sanidad, que era de las cosas más importantes. Esos eran los contenedores de basura que habían en el mercado. Esto estamos hablando del año 2011, ¿sí? O sea, hace 12, 14 años estos contenedores estaban ahí y recogían, imagínense, los famosos goleros o gallinazos en la mitad de la ciudad. Y luego, en el año 2012, esta era una foto aérea de cómo lucía toda esa zona de la Albarrada y del río. Comenzamos un proceso de trabajo con la gente para poder hacer reubicaciones, para poder construir plazas de mercado, ya que no solamente era mover a las personas o reubicarlas, sino construir plazas de mercado, tener diseñadas las rondas. Y en el 2013 iniciamos un proceso, en el 2012 se inició un proceso de trabajo de censar a los comerciantes, de ver qué estaban pensando, qué querían. Nadie quería moverse de ahí.
yo creo que nadie quiere moverse de su espacio porque no había confianza en que pudieran ir a otro espacio. Entonces, desde ese momento a trabajar en las plazas de mercado, a construir. Esto fue en el año, esta imagen es del 2017, esto lo logramos inaugurar en el año 2015. Miren el cambio de todo el espacio de recuperación. Pero finalmente, esto es una obra, no es un proyecto de ciudad. El proyecto de ciudad es todo lo que estamos hablando aquí. No, hay ciudades con proyectos, hay proyectos. Pero no hay muchas ciudades con proyecto. ¿Cuál es el proyecto de nuestra ciudad? Era lo que mirábamos. Y el proyecto de nuestra ciudad era devolverle el río a la ciudad y la ciudad a la gente, no solamente con obras, sino también con trabajo con la gente, con las comunidades. Aquí este fue el primer caso de acupuntura urbana que utilizamos. En el río no había una sola lancha, no había embarcaciones, no había turismo. Y este primer hito marca una movilización alrededor del río. Una pequeña obra, no fue la obra más costosa de la ciudad, pero creo que sí fue la obra que marcó un hito en el río en ese momento. En el año 2013 y 14 se construyó el primer muelle turístico. ¿Qué trajo eso? Al año siguiente, doctor Fabián, usted que estaba ahí, más de 50 embarcaciones, un club náutico, una válida náutica por todo el río Sidú, y empieza a tener vida el río. Y hoy vemos ya embarcaciones turísticas, ¿sí? Entonces miren cómo se va desarrollando no solamente alrededor de una obra, sino de pequeña infraestructura colocada estratégicamente para poder hacer que las cosas sucedan. Y inmediatamente jet skis, lanchas, las fiestas de la ganadería tuvieron un cambio, el reinado popular de la ganadería, y pasamos del reinado popular de la ganadería a las fiestas del río. Y las fiestas del río tenían un reinado popular del río. Y pasamos de tener carrozas por todos los barrios de Montería a tener canorrozas, con las canoas de los areneros en el río. Ahí iban las reinas y habían concursos náuticos para las reinas y de los diferentes barrios de la ciudad. Y era cómo convertir todo esto en una conexión de los barrios al río, del transporte al río, de las bicicletas al río, de la cultura al río, del arte al río, de la música al río. Y hoy vemos edificios altísimos que se llaman Río, Edificio del Río, Café del Río. Entonces, era esa la movilización que buscábamos alrededor de la cultura, del arte y de estos espacios. Miren las canorrozas, ese fue el primer año, después se organizó un poquito más. La gente, miles y miles de personas en el río viendo los desfiles. Este fue el concierto de Juanes, que dijo que quería hacer su lanzamiento de la gira de Loco de Amor por Colombia en el río, en la mitad del río, más de 40,000 personas, como pueden ver ahí, la tarima en la mitad del río y miles de personas en las riberas y en las zonas VIP, que eran las canoas en el río, viendo a Juanes lanzar su iniciativa. Entonces, música en el río. Esto fue un reto enorme poder llegar a esto. Toda la zona del centro cultural, esto lo iniciamos en el año 2014 después de la reubicación, se terminó y se inauguró en el año 2017. Ayer me preguntaba alguien, ¿cómo hace un alcalde en Colombia para hacer tanto en 4 años? Y 4 años es poco, siempre va a haber obras que de impacto que el alcalde que viene estará inaugurando, comenzando otras. Entonces, lo que decía el alcalde Hugo Kerguelen ayer es muy importante: construir sobre lo construido, seguir la dinámica y por supuesto hacer su plan de desarrollo. Lo importante es que después de 20 años creo que todos tenemos claro que el río es un elemento potente y diferenciador para la ciudad. Conciertos en la mitad del río. Este fue el mercado de Oriente para poder hacer la reubicación. Esa reubicación la hicimos también en el año 2015, donde ya el comercio y la diferencia de salud pública, de organización. Este primer mercado, que veo a los concejales, a los queridos concejales también acá, este primer mercado, cuando ven una plaquita que dice primer mercado campesino. La idea es poder tener mercados en toda la ciudad y en las comunas para reubicar esa venta, digamos, lo informal, y poder tener casi que centros, pequeños centros de consumo y distribución en las comunas. Y bueno, aquí comienza la visión de largo plazo. En resumen,
de un poco lo que mencionaban ayer los que estuvieron, que era el proyecto de Montería Sostenible y Competitiva de cara al río Sinú que hicimos con Findeter, y era cómo proyectar la ciudad hacia los próximos 20 años, al año 2032. ¿Qué obras, qué proyectos debíamos tener? Para nosotros en ese momento lo más importante es que Montería tuviera cobertura de alcantarillado al 100%, porque no teníamos agua al 100% y no teníamos alcantarillado al 100%. Y eso no nos iba a permitir el desarrollo. Yo tengo un gran amigo, Luis Fernando Arboleda, que siempre decía que el desarrollo comienza por agua. ¿Sí? En la medida en que llegamos al 100% de acueducto y alcantarillado en Montería, comenzamos a tener edificios de altura de 20 pisos. Comenzamos a ver el desarrollo por el agua hacia el kilómetro 15 y la zona rural. Entonces, agua y saneamiento. Agua es vida y saneamiento es dignidad. Y empezamos a construir ese plan. No fue solamente un gran equipo, a quien le agradezco enormemente ese equipo de la alcaldía, secretarios de planeación, a Carlos Montoya, estaba en ese momento iniciando también John Nell, que hoy es secretario de planeación del municipio, Fabián, todos los equipos de infraestructura que estaban ahí, la doctora Luisana y la gente. Ayer mencionaba alguien en una de las conclusiones, participación ciudadana. Esto fue lo que se construyó. Nosotros no teníamos redes sociales en esa época, y suena como si estuviera viejito, los jóvenes dirán, no había redes sociales. Pues en el 2012 apenas empezaban las primeras cuentas de Instagram y muy baja cobertura de Facebook. Comunicar era totalmente diferente. Ahora veo que la gente, cierto, puede votar por redes sociales si quiere un proyecto o no, pero mi mensaje hoy, mi primer mensaje de hoy es: no olvidemos el contacto físico y la participación ciudadana, donde los niños puedan dibujar, donde las personas puedan participar y construir. Así se construyó el plan. Miren esos dibujos, manejando los legos, con legos, cómo queríamos el centro, cómo queríamos el mercado de los 4 patios, cómo queríamos la 36, cómo queríamos construir una ciudad de cara al río. Y a partir de eso salen todos los diseños que mencionaba Elvida ayer. Se dieron los diseños del mercado de los 4 patios, que es el mercado que está allá. Ya está pues prácticamente listo, y sé que el alcalde está trabajando en su construcción. Sale el programa de Montería Sostenible, el primer River City Global Forum en el año 2015, los niños participando en toda esta construcción colectiva. Se pone el primer sistema público de bicicletas en el año 2015, empieza a subir el uso de la bicicleta en la ciudad, que es Bucinú. Se comienza la construcción en el año 2013 de la sede de la margen izquierda, que hoy es el Centro Verde. Se inaugura en el año 2017. Y ese plan de una sola Montería alrededor del río se comienza a cumplir y a sentir que la margen izquierda no iba a estar más excluida. Hoy dejamos los espacios para la Villa Olímpica, para la estación de policía. Lo más difícil de construir esto es poder tener la tierra, los instrumentos urbanos para que eso pueda suceder en 3 años, en 4 años, en 5 años, en 10 años, en 20 años, que era el plan, no en 4. Muchas de esas cosas siguen adelante. En el 2014, cuando dejamos financiada la cobertura del 100% de alcantarillado, dijimos, antes del 2032 no habrá lagunas de oxidación y habrá un gran parque. Hoy la visión del alcalde Hugo de poder ejecutar ese parque está ahí. Ya hay una planta de tratamiento y se liberan 32 hectáreas de aguas negras. ¿Cuánto significa eso en predial para el municipio? O sea, desmontar 30 hectáreas de aguas negras de lagunas de oxidación, activar toda la zona, tener alturas, tener edificios, tener comercio. ¿Cuánto va a significar eso en ingresos para el municipio en los próximos 15, 20 años? ¿Y qué impacto ambiental va a tener eso en esas comunidades? Entonces, en medio de esa construcción, y les cuento algo que sucedía. Cuando estábamos en el River City en el año 2015, se estaba firmando el Acuerdo de París.
O sea, no hablábamos en ese momento del cambio climático, de la adaptación, de las emisiones, del calentamiento global. Se estaba firmando en abril, se abrió la firma del Acuerdo de París y estábamos nosotros en abril en el River City Global Forum comenzando. Y entonces, ¿cómo retrocedo aquí un poquito? Y entonces voy con este videíto y los 8 minutos que me quedan para contarles un poco cómo se pone play. Abre los ojos. El cambio climático es una realidad. Alerta que al ritmo actual la temperatura global aumentará más de lo previsto y en menos tiempo de lo esperado. A December unlike any other. Record heat is fueling weather-related disasters. Proyectamos el impacto del cambio climático en Chile de aquí a 30 años más. En revanche, si rien n'est fait, eh bien nous allons fréquemment dépasser les 40 degrés. Y para enfrentarlo, solo hay un camino. El camino a cero. Y esta es la realidad de lo que pasaba en el Acuerdo de París. Entonces ya me salgo del zoom de Montería y nos vamos a ir al zoom de todo el planeta. ¿Y qué está pasando? Y en el año 2015 se firma el Acuerdo de París. Básicamente la gran preocupación, el planeta se está calentando. Y no podemos dejar que se caliente más de 2 grados antes de terminar el siglo, o sea, antes del año 2100. La mala noticia es que ya vamos a superar, casi superado el 1.5 grados, que hoy estamos viendo lo que está pasando, huracanes, derrumbes, temblores, todo ese cambio climático a causa del calentamiento global. Entonces ahí se firma un compromiso de que todos los países, 196 países que firman, se van a comprometer a ayudar a bajar la temperatura del planeta con acciones de mitigación, de bajar las emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero, que es lo que está haciendo que el planeta se caliente. En el año 2020 como ministro me tocó la primera actualización de la meta del país, que es cada 5 años, y en Colombia firmamos el compromiso. Acá está el doctor Eric Castro, que hizo parte de ese equipo de mares y costas, de que Colombia se comprometía a disminuir el 51% las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí hay 190 acciones de mitigación, de adaptación, todo lo que tiene que ver con esa disminución. Mi segundo mensaje del día de hoy, las ciudades. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Yo creo que estamos en una etapa de las 3 P's: polarización, posverdad, que son todas esas noticias falsas y todo esto que tenemos. Sale algo y desmentirlo es casi imposible. Y populismo. Y Colombia no es ajena a eso. Y entonces, ¿qué está pasando? El multilateralismo no ha sido exitoso en implementar muchas cosas. Tiene que acelerar. Pero ¿qué está pasando? Que esos gobiernos nacionales que tienen esas 3 P's son incapaces de ejecutar. No está llegando el recurso al territorio. Lo mencionaba ayer el alcalde de Cartagena, el alcalde de Montería. Lo que han visto en Colombia está pasando en otras partes del mundo, doctor Rodolfo Sea. Y está pasando en otras partes del mundo de esa misma manera. Entonces las ciudades empiezan a tener un rol fundamental en el desarrollo territorial y también en las metas climáticas. En las ciudades donde va a vivir el 70% de la población en los próximos años. Y les toca ser muy creativas a las ciudades. Y les toca trabajar juntos entre alcaldes, desarrollos regionales, áreas metropolitanas, financiamiento. Y para eso, en este mensaje de ciudades, construimos un decálogo para ver cómo esas nuevas ciudades de cara al río tienen que actualizar sus metas. Ya no es solo el desarrollo urbano, ya no es solo la conservación, sino la mitigación de gases de efecto invernadero, la adaptación al cambio climático, el trabajo con la gente, la educación. Y aquí, brevemente en un decálogo, compromiso de las ciudades con la carbono neutralidad,
Es importante bajar esos gases de efecto invernadero en cada una de nuestras ciudades, trabajar de la mano con las comunidades, con el sector privado, con el sector público, integración de espacios verdes. No sé si todas las personas que vienen de afuera tuvieron la oportunidad de estar en la Ronda del Sinú. En esos árboles de la Ronda del Sinú, cuando ustedes van caminando y entran a la ronda, pueden encontrar ahí un microclima que la temperatura baja hasta 3 y 4 grados. Entonces, esta integración de espacios verdes lo que nos lleva a que las ciudades tienen que comenzar a hacer un trabajo masivo de siembra de árboles y construcción de corredores verdes. Y cuando me decían el alcalde que le baje la temperatura a una ciudad como Montería, mejor dicho. Y yo creo que sí se puede bajar la temperatura de la ciudad. Y la mejor tecnología se llama árboles. Árboles, ¿cierto? Esa tecnología insuperable. Entonces, sembrar árboles, construir corredores verdes, hacer microbosques urbanos en los barrios, en las calles, para poder alistarnos porque el planeta se está calentando. Transporte sostenible, ¿qué más decir lo que está haciendo Montería, Cartagena con su transporte fluvial, con la línea azul, que le va a dar una importancia enorme al agua en materia de transporte, pero también las ciclorrutas, seguir las conexiones de ciclorrutas, pero también el transporte eléctrico, híbrido, para poder hacer una adecuada transición, gestión eficiente de residuos, los residuos sólidos, la recolección y disposición de basuras, cómo la tecnología nos va a poder ayudar a acelerar estas metas. Y aquí es donde tenemos que unir a los emprendedores jóvenes, a los emprendedores que entiendan cuáles son las metas climáticas para ver con tecnología cómo pueden crear nuevos modelos de negocio que ayuden en las metas climáticas y que también produzcan economía y dinero. Por ejemplo, había unos muchachos haciendo el Uber de los residuos, que tú desde el celular pudieras decir que te recojan tu bolsa de residuos orgánicos o que te recojan tu plástico, que ya tienen la basura llena, y pase un modelo de negocio totalmente digitalizado a recogerte tu basura. Porque ya la basura no es basura, es materia prima. Los orgánicos son energía, los plásticos son fibras, y podemos ir haciendo esto. Eso es lo que nos va a ayudar. Y las ciudades que tienen el 80% de los residuos del planeta y que consume el 80% de la energía del planeta y que va a tener el 70% de la gente del planeta, tienen que empezar a trabajar en estas acciones. Y por supuesto, con el centro, el río, las biodiversidades, que son las ciudades que ponen en el centro el agua, el recurso hídrico, la naturaleza y la biodiversidad. Construcción sostenible, conservación de agua y ecosistemas locales, lo hemos hablado durante toda la presentación. Participación comunitaria, vuelvo, insisto en ese decálogo, participación, hablar con la gente, hablar con los niños, qué sienten, qué quieren, cómo lo construyo. Tecnología verde, no solamente solar, por ejemplo, departamentos como Córdoba que tienen una vocación agrícola y ambiental, restauración, biomasa, geotermia, todas las tecnologías para generar energía limpia. Alianzas multisectoriales, sector público, sector privado, academia, ¿sí? Juntos, ¿cómo hacemos esto? Y aquí otro de los mensajes ya casi para terminar en los 2 minutos que me faltan, y es financiamiento. Las ciudades de Colombia y del mundo no pueden estar esperando solamente el recurso del centralismo y de la presidencia de la República. Entonces, llegar y decir, ya no tengo regalías, se me bajaron los ingresos o solo tengo el predial, no. ¿Cuáles son los nuevos mecanismos de financiación que pueden utilizar las ciudades para generar desarrollo? Bonos verdes. ¿Cuándo vamos a ver ya las ciudades o los gobiernos subnacionales lanzando bonos verdes para poder financiar obras de impacto y sostenibilidad? Lo que se llama hoy finanzas mixtas o blended finance, que es cómo mezclar las fuentes. Hay filantropía, hay multilateralismo, vimos aquí la CAF y el BID ayer. Hay carbono, captura de carbono y mercado de carbono para financiar. Imagínense
un departamento como Córdoba con 10.000 hectáreas de reforestación, lo que puede generar en biomasa, en energía y en carbono y biodiversidad. Entonces tenemos que empezar a buscar esas fuentes. Tenemos que empezar a buscar fuentes que lleven al desarrollo, porque el mundo cambió, el populismo, la polarización y la posverdad es una realidad y las ciudades toman un papel fundamental. Y tenemos que ser creativos e innovadores. ¿Cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar en esto? Y la concientización y educación ambiental. Y aquí no solamente es educar y decirle a los niños que cuiden el planeta. Cuando digo educación ambiental es cómo un departamento como Córdoba o como Antioquia o como una ciudad en cualquier parte de Latinoamérica o el Caribe está formando a su gente. Y mi último mensaje es: formen gente, talento humano. Talento humano que sea especialista en energías, que sea especialista en los temas forestales, que sea especialista en alimentos, que sea especialista, porque si no, no vamos a tener capacidad para poder hacer todo lo que necesitamos hacer si no tenemos personas y talento formado. Entonces, concientización, pero también generación de capacidades en las ciudades. Las ciudades son fábricas de talento, tenemos que generar, ¿sí? Y las universidades tienen un compromiso y un rol muy importante en, no solamente en carreras, sino habilidades. Los ingenieros forestales en reforestación, en carbono, en biodiversidad, los ingenieros en transporte y movilidad, en movilidad sostenible, en carros eléctricos, en ensamblaje. Entonces, eso es lo que hoy vemos que está pasando en el mundo. Y con esto simplemente dejar un mensaje a todas las personas que nos acompañan, y es: estamos viviendo un punto de inflexión en el planeta. Esto es de verdad, se está calentando, tenemos que trabajar juntos. Y decía un gran amigo que conservación sin dinero, sin economía, es conversación, ¿cierto? Entonces, como decimos acá, es hablar paja. Esto genera economía, genera empleo, genera ingresos, genera innovación, genera oportunidades, genera calidad de vida. Entonces, no es solamente la conservación, sino que aquí hay fuentes de empleo, de negocio, de oportunidades para que ciudades como las de ustedes se diferencien a nivel mundial y le entreguen finalmente al ciudadano lo que necesita: calidad de vida, vivir bien, vivir tranquilo y tener una economía, pero que vaya en torno al cuidado de nuestro planeta. Por eso, con todas estas metas, lo que tenemos que hacer es devolverle el río a la ciudad y la ciudad a la gente. Muchas gracias.